Siguiente ejercicio también es de posición o encontrar la posición del centro de gravedad en una estructura, ¿no? Entonces, en una sección de una estructura que está representada de la siguiente manera. El ejercicio es el ejercicio número 11 y sigue o me indica lo siguiente. Dice, encuentra la posición del centro de gravedad con respecto al punto A o al bloque A del siguiente sistema en equilibrio. Si se conoce que la pesa A es de 15 kilogramos, la B es de 60 kilogramos, la C es de 25 kilogramos y la pesa D es de 100 kilogramos. Además, se depreciará la masa de la barra. Muy bien, entonces, tenemos esta estructura, ¿sí? Acuérdense que es una representación de una sección de una estructura, ¿sí? Tenemos que se representa mediante bloques, como si fuera una pesa, ¿sí? Entonces, donde en este punto voy a tener una masa de 15 kilogramos, aquí voy a tener una masa de 60 kilogramos, aquí voy a tener una masa de 25 kilogramos y aquí 100 kilogramos. Se da cuenta que está cargando, es una sección de un techo y eso es lo que está cargando, ¿sí? Tenemos las cotaciones, ¿sí? Tenemos 35, 60 y 40 centímetros. Me piden la posición del centro de gravedad. Aquí no es tan fácil de decir, no es que tiende para allá o tiende para acá, o vamos a poner una posición. Acuérdense que vamos a ubicar un punto donde yo considere que ahí está el centro de gravedad. Lo que sí voy a encontrar es, a partir de este punto, ¿sí? Vamos a encontrar la posición o la distancia que tenemos, ¿sí? El centro de gravedad a partir de aquí. Puede ser a partir de D, a partir de C, de B, donde el punto que ustedes quieran. Muy bien, aquí nos están dando kilogramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esos kilogramos o esa masa a peso. Pero para eso tenemos que ubicar las fuerzas que están actuando, que serían los pesos de los objetos. Recuerden, en el centro geométrico yo lo voy a poner aquí. Este es 15 kilogramos. Por lo tanto, es el peso A, que no lo sé. El peso B lo vamos a poner en el centro geométrico un poquito más grande. El peso B, que tampoco sé cuánto equivale, ¿sí? Primero hay que ubicar las fuerzas que están cargando en esa estructura y después encontrar el centro de gravedad. En C es 25 kilogramos, un poquito, ahí está. Peso el C. Y peso D, el centro geométrico, 100 kilogramos. Va a ser un poco más grande. El peso en D. Tenemos masa, hay que encontrar el peso de los objetos. Por lo tanto, me voy a apoyar en la expresión peso igual a masa por gravedad y vamos a tener que el peso A es igual a estos valores. Entonces ya lo sacamos y nos dan estos valores cada uno de esas masas de los objetos. Entonces ya lo pusimos en esta parte y eso sería lo que está cargando en realidad esta sección de estructura. Ok, ya encontré cada una de las fuerzas. Va a haber ocasiones que me van a dar ya newtons, entonces no tengo que hacer esta conversión a peso, ¿no? Entonces ya nos van a dar el peso de los puntos de la estructura. Muy bien, ahora me piden la posición del centro de gravedad. Y la posición del centro de gravedad yo voy a considerar un punto cualesquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo 15 kilogramos, a 35 tengo 60 kilogramos, o tenemos 588 newtons, a 60 centímetros tengo 245.25 newtons o 25 kilogramos, y tengo a toda esta distancia 100 kilogramos o 988. Entonces, centro de gravedad yo voy a poner solamente un punto. ¿Para qué? Para considerar lo que es la fuerza ascendente en ese punto. Entonces vamos a considerarlo aquí. No quiere decir que vaya a quedar entre este C y D. Yo voy a considerar un punto, lo pongo aquí por cuestiones de espacio. Entonces aquí hay un espacio para considerar que aquí está el centro de gravedad de toda la estructura, donde va a estar en equilibrio. Entonces, en ese punto, tengo que considerar, para que permanezca en equilibrio mi estructura, una fuerza igual al peso de la estructura, ¿sí? Y esa fuerza se llama fuerza ascendente, ¿sí? Que hay que encontrarla. Entonces, para encontrar esa fuerza ascendente, vamos a apoyarnos en una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a poner sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque el sistema está en equilibrio.
Entonces, viendo el sentido, me quedaría menos el peso A menos peso B menos peso C menos peso D más fuerza ascendente es igual a 0, ¿sí? Sustituimos y nos queda de la siguiente manera. Quedó de esa manera. Entonces sustituimos los valores y nos queda de esta manera, ¿no? Entonces ese es mi análisis. Hacemos la operación y despejamos, por lo tanto la fuerza ascendente es igual de 1962 newton. Hago la operación, signos iguales, se suman y quedan con el mismo signo, pasan al otro extremo, ¿sí? Como es en igualdad, entonces pasa a positivo. Entonces ya tengo el valor de la fuerza ascendente, que es igual a 1962 newton. Vamos a entender qué me indica esa fuerza ascendente. Me indica, para que el sistema esté en equilibrio, yo debo de aplicar en esa posición del centro de gravedad una fuerza de 1962 newton para que el sistema permanezca en equilibrio, ¿sí? Recuerden, como concepto, en el centro de gravedad, ese punto, si yo aplico la misma fuerza igual al peso de la estructura, ¿sí? Diferente sentido, entonces, ¿qué va a suceder? Va a permanecer en equilibrio, tanto en X, en Y, o en Z, por supuesto, o en momentos. Muy bien, entonces, ya tenemos fuerza ascendente, tenemos las fuerzas que están actuando en el sistema. Siempre tengo que buscar esas fuerzas, hay que buscar antes de hacer sumatoria de fuerzas o antes de aplicar condiciones de equilibrio. Muy bien, ahora vamos a hacer una sumatoria de momentos. Como está en equilibrio, sumatoria de momentos, pero ¿en qué punto me lo piden en A? Entonces sumatoria de momentos en A es igual a 0. Puede ser en B, en C o en D, en cualquier posición, nada más hay que fijarnos en el brazo de palanca con respecto al punto que queremos encontrar ese momento. Entonces sumatoria de fuerzas en A. ¿Qué fuerzas provocan giro? Peso B, peso C, D y F. Peso A no provoca giro. Entonces sería el momento del peso B, el momento del peso C, el momento del peso D y el momento de la fuerza ascendente, ¿sí? Sería esta fuerza, esta y esta. Son cuatro fuerzas. Muy bien, checamos el sentido, la tendencia de giro. Entonces la de B es a favor de permanecer el reloj, la de C a favor de permanecer el reloj y la de D a favor de permanecer el reloj con respecto a este punto. Por lo tanto, son negativos. ¿Y qué sucede con la fuerza ascendente? La fuerza ascendente es en contra, por lo tanto es positivo. No se vayan con la idea de que siempre los pesos van a ser negativos. ¿Por qué? Porque si me lo piden a partir del punto C, si se fijan, estas fuerzas provocan o hay una tendencia de giro en contra de la permanencia del reloj. Entonces mi momento con respecto a C, este es positivo y este es positivo. Peso C, no hay momento. ¿Qué sucede con la fuerza ascendente? También sería positivo. ¿Y qué pasa con el peso D? Sería negativo. Entonces, dependiendo de dónde estamos haciendo el análisis, es este signo de la sumatoria. Ok, nos apoyamos, momento, fuerza igual el momento es igual a fuerza por brazo de palanca, entonces sería peso B, 588.6 newton, ¿sí? Negativo. Por el brazo de palanca, con respecto a A, mi brazo de palanca es 35 centímetros. Ahora lo voy a manejar en centímetros, ¿sí? Lo manejo en centímetros para que vean que ahora el resultado me va a dar en centímetros, a menos que me pidan en otra unidad. Menos peso C, 245.25 newton. Por el brazo de palanca, con respecto a, sería esta suma, sería 95 centímetros. Menos el peso de 981, recuerden que es fuerza por brazo de palanca, por el brazo de palanca, que sería la suma de todo esto, ¿sí? Sería 40, 60 y 35, serían 135 centímetros. Más la fuerza ascendente, que sería igual a 1962 newton. Por el brazo de palanca a donde está aplicándose la fuerza ascendente. ¿Y dónde se aplica? Se está aplicando en el centro de gravedad de la estructura. Entonces, en realidad no conozco dónde está el centro de gravedad. ¿Qué es lo que me piden? Entonces me piden la posición del centro de gravedad, ¿sí? No quiere decir que esté entre estas dos. Yo lo puse para poder indicar un punto del centro de gravedad y poder considerar
lo que es la fuerza ascendente, nada más. Entonces me piden esta longitud que sería el brazo de palanca. Entonces sería por la posición C, esto es igual a 0, ¿sí? Hacemos esta operación y me queda de la siguiente forma. En forma individual nos queda estos resultados, ¿no? Nos queda este resultado. Entonces hago la sumatoria y despejamos y nos queda de la siguiente manera. Nos da 176.334.75 al sumar este término, newton centímetros, ¿sí? Como va a quedar negativo, entonces pasa a la otra parte de la igualdad como positivo. Entonces, ahora sí la posición me da un total de 89.87 centímetros. Entonces, ya despejamos, los newtons se van y me queda centímetros. Entonces, vista desde el punto A sería 89.87 el centro de gravedad. Entonces, si se fijan, si aquí tengo 35 más 60, tendríamos 95. En realidad el centro de gravedad está en esta posición, por esta posición más o menos, ¿no? Entonces estaría entre B y C. Entonces, yo lo puse en un punto donde me permitía el dibujo, pero ya en realidad el centro de gravedad donde esa estructura va a permanecer en equilibrio sería a 89.87 dA. dB sería esos 89.87 menos los 35 que daría la distancia de B hacia acá, hacia el centro de gravedad. En C sería una posición negativa, porque quedaría en esta posición, y en D sería una posición también negativa, pero vista de este punto hacia el lado negativo. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar la posición del centro de gravedad de una estructura, ¿sí? Entonces, de una estructura. Por ejemplo, lo que les había comentado, aquí tenemos un objeto. Si está la distribución de masa, o un objeto regular, mi centro de gravedad va a estar en el centro geométrico. Entonces vamos a tener que el centro de gravedad esté en su centro geométrico, ¿sí? ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando una fuerza igual al peso del objeto y permanece en equilibrio, ¿sí? Entonces ahí sería la posición. Si tenemos la misma distribución de masa, entonces yo puedo considerar que el centro de gravedad está en el centro geométrico, donde considero una fuerza de la misma magnitud, ¿sí?, que el peso, y va a permanecer en equilibrio. Ya sea le aplico la fuerza así, o lo pongo con un hilo, etc. Entonces, o por ejemplo, si yo hago esto, como les había comentado en la clase pasada, si el peso está pasando por el punto de apoyo, entonces vamos a tener un equilibrio de la estructura, ¿sí? Nos vemos con esto, terminamos de ver con estos ejercicios sencillos la posición del centro de gravedad de este tipo de estructuras, ¿no?